Desmarque Valencia. ¿Ah, sí? Sí, mira, van a ir al taller deportivo. A los colgados de las Leneras y compañía. Qué crack. ¿Qué, no iremos o qué? O sea, ¿le llevamos una tarta o algo o qué? ¿Con velita? Con velita, una botellita de champán y todo, ¿no? No nos tirarán, que la SS tiene muy mal genio. Ricardo Marín está hoy con él en el teatro y es amigo mío. Sí, buen chaval. Sí. Vale, pues, como está el encargado, que está David Torres, estará el encargado. Y Manu Tenorio. Manu Tenorio, sí. Manu Tenorio con sus pantalones amarillos. Pues nos podemos arrimar. ¿Y una tarta? Una tarta y una botella de champán. Pídela que nos traigan. Vamos a llamar. Oye, prepara una tarta buena, que vamos para allí, que se la queremos regalar a unos amigos, que tienen cumpleaños laboral. Son unos cracks. Y que tenga champán. Y una botellita de champán. Francés. Y platos. No, catalán, con es España. Catalán con es España. Y vasos. Freixenet, que no es independentista. Venga. ¿Y unos vasos? ¿Y unas cucharitas? ¿Y unas cucharitas? A ser posible de plástico, que nos gusta el sabor a plástico con la tarta. Venga. 5 minutos ahí. Au. ¿Vosotros sois la peña del Facebook? Sí. Sí, chicos, os he traído esto. Venga, oye, muchas gracias, qué rápido, ¿no? Muchas gracias. Encantado. Nos puedes ver en YouTube. Gracias por la rapidez. A vosotros, Hasta la chicos. próxima. Chao. Chao. Bueno, Ramón, ya tenemos la tarta y tenemos el champán, ¿ahora qué? Pues nos falta ir a ver a esta gente. Pues vámonos para allá. Oye, una cosa, ¿nos comemos la tarta o directamente se lo tiramos al Barbas? Se la tiramos al barba, va. Oye, hermanos Max, Vamos para allá, vamos para allá. la vamos a liar parda. Suscríbete al Desmarque Valencia, gratuito. Mira la gente cómo corre. Al taller deportivo. Estamos llegando al taller. Programón, al taller. Aquí es donde venimos todos los averios valencianistas. Los averios valencianistas nos hacen una ITV en el taller y nos arreglan el cuerpecito. Estamos a punto de entrar al taller deportivo. La vamos a liar parda. Aquí, seguidme. Ahí va. Ahí va, que está cerrado. Ah, no, está abierta. Grande putada. En 2013, un comando compuesto por 5 de los mejores hombres del periodismo valenciano fueron sentenciados por delitos que no habían cometido. No tardaron en fugarse de las empresas en las que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por los medios, sobreviven como periodistas de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra en el dial, quizá pueda escucharlos. El taller deportivo. Subimos a la 9 y lo preparamos aquí y bajamos todo. Ahora se nos cada tarde la liamos parda. Es que hemos mirado los litros de hidrógeno como nos quedamos liando. Aguanta eso. No toques con los dedos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el taller deportivo por delante. A mí se lo deja ahí ahora. No, cógelo con eso. Debatir sobre todas las cosas que ocurren en el Valencia Club de Fútbol. Les habla Ricardo Marín, ya está preparada la mesa de mecánicos con la que... Está abierta la puerta. Mancha, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Domingo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, Lesera, muy buenas. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas. ¿Me echasteis de menos ayer o qué? Yo sí, profundamente. El Desmarque Valencia. Un año. La puerta, ya, hombre, ya. ¿Sabes lo que pasa? Te digo una cosa. ¿Quieres coger esto de El bandeja? próximo programa lo va a presentar Hombre, Alex. que va más mejor así. ¿Tienes mucha caña o qué? No, para que vayamos probando. Son rotaciones. Que Todos yo son lo eché rotaciones. en falta, no porque tú lo hicieras mal. Eso lo has asumido. Atiendo Buah, pues le pegaste un raje a atiéndeme, Xavi. que eso ya me lo dijiste ayer, por eso no lo he repetido. Por eso digo que hay que hacer rotaciones. Eso es para refrescar. Hay que hacer, ¿cómo era? Dosificación del esfuerzo. Gestión. Pues gestión. Vale, Pues eso. rota tú por la mañana. Preséntame, Ricardo. Venga, David Torres, desmarquevalencia.com. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues mira, No ha traído ni pastelito. Y felicidades. escucha, No ha traído ni pastelito. de maravilla estaba y ahora estoy mucho mejor porque estoy viendo vosotros. No he traído pastelitos porque nuestros amigos de la Peña Valencianista del Facebook
me han dicho que se iban a encargar ellos. ¡Cumpleaños! ¿Ves? ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Os tengo que hacer una foto y un vídeo. Oye, con cámara y todo, qué bien. Qué bien. Primer año del Smart. Oye, de verdad, qué sorpresa, gracias. Primer año del Smart de Valencia. ¿No ya eso no? Sí, ya se me ha bajado la inflamación. Sí. Escucha, Carlos. Bueno, para aquel, porque la gente Exacto, no está no ve, entendiendo no ve. lo que está pasando. El porque Desmarque David Valencia. tiene más de un año. Aquí es donde un buen presentador se nota. Mira cómo explica. Cumple un año y la gente, los amigos de la Peña Valencianista del Facebook, le han traído una tarta con una vela y una botella de champán para celebrar este primer aniversario. Verás el tapón. Verás qué risa. El primer aniversario. Ya está el agorero. Un día que viene y ya agorero. Verás qué risa. Vamos con la teletienda porque Bueno, además hoy espérate, tenemos una y yo me abrazo. Vale. noticia. Tenemos una noticia importante que dar en la teletienda porque incorporamos una nueva misión. Lo he dicho sin saberlo, gracias. Ahora mismo en directo, podemos escuchar en Valencia, además Yo soy David. Encantado. Oye, que me habéis dejado flipado. Estamos emitiendo ya hoy por primera vez a través del 87.9. También para Valencia y a través del canal Radio. ¿Tú crees que les ha gustado lo que hemos hecho? La tarta se la han comido casi todas. El champán, estos son los borrachuzos. Aquí lo que traigas de beber, se beben hasta la de los floreros. Y cuando los pitos, lo has dicho tú, Alex, Nuno fue el que más fuerte ha ido. Alex era comiendo a dos carrillos, a ese le ha gustado una persona. Los amigos de la Peña Valencianista del Facebook que han puesto este tweet para pues felicitar el cumpleaños del Desmarque Valencia, y aquí sale la tarta y lo hemos retuiteado para que todo el mundo pueda verla. La tarta Pero no comerla. La tarta ha de desaparecido. Estaba buenísima. Gracias David, Chema, gracias Alex, Carlos, gracias placer. a todos por estar pendientes de nosotros un día más. Mañana volvemos. Hasta mañana. Tengo un sentido de orgullo y pertenencia muy grande al Desmarque. Me parece que es una empresa puntera, que yo creo que estamos haciendo las cosas bien, muy bien. Creo que estamos haciendo, está mal que lo diga, pero me siento como que miro por encima del hombro a otro tipo de medios de comunicación, porque creo que somos un medio de comunicación de presente pero de mucho futuro. Hacemos cosas que en el periodismo valenciano no se solían hacer y la verdad es que estoy orgulloso de dirigir a este grupo. La verdad es que buena gente, sobre todo es lo que yo destacaría, y muy buenos currantes. Al final en un medio, y vosotros lo sabéis ahora con toda pues un poco la información digital y al momento, tienes que echarle muchas horas, tienes que ponerle mucha pasión y te tiene que gustar mucho, porque si no, no hay sueldo que pague esa casi dedicación casi exclusiva. Pero Manu, yo lo considero un icono a estar de la moda, sobre todo en el Desmarque. No hay más que ver con el pijama con el que ha venido David Torres a celebrar el primer año. Entonces al final entiendo que cualquier detalle que tiene Manu Gemeno, que es un esteta, además lo que mola de Manu es que es tan pequeñito que es casi como vestir a tu hijo. Sí, es un mundo que necesita una modernización, una actualización. Creo que vosotros reunís los ingredientes necesarios para hacerlo, porque sois modernos, sois inteligentes, pero sois jóvenes, pero no excesivamente jóvenes, es decir, no pecáis de inmadurez, tenéis la experiencia que da la vida, que eso cuando uno tiene ya años valora, ¿no? El valencianismo necesita buen humor, necesita ponerle una sonrisa a cualquier situación, necesita gente que se lo tome, no digo en broma todo, pero necesita gente que busque esa parte positiva de todo, incluso hasta de los malos momentos, y sobre todo pues yo creo que, no voy a decir que sois un ejemplo para que no os vengáis arriba, pero sí que es verdad que a mí me gusta ver cómo hay valencianistas que siguen apoyando al equipo, que siguen viajando, que siguen pegándose palizas, que siguen saltándose todos los radares y controles de la policía y la Guardia Civil. No voy a decir la matrícula, pero lo hacéis, y sobre todo que estáis al lado, estáis al lado del equipo, del Valencia Mestalla, de la escuela, y yo creo que al final estáis revitalizando una parte o un sector del valencianismo que necesita eso, F5, darle. ¿Dónde vas a poder ver editado este vídeo? Pues yo creo que con la fantástica edición y las herramientas de vídeo que tiene la Peña Valencianista Facebook, solo puede tener un sitio, el mejor sitio web para ver los vídeos del Valencia, el Desmarque.
Pues has acertado. ¡Bien! Adiós.